Entre marzo de 1992 y febrero de 1993, en Colombia los estudiantes de la jornada matutina llegaban a sus clases siendo aún de noche. Y en la noche, a punta de vela, tenían que preparar la jornada del día siguiente, que los obligaba a madrugar un poco más de lo acostumbrado, tanto a ellos como a sus padres. Fue la época del famoso apagón energético y de la inolvidable Hora Gaviria, que obligó a todo el país a adelantar el reloj una hora para aprovechar un poco más la luz del día. Eso sí, en muchas oficinas, colegios y otros espacios, el día arrancaba a tientas aún entre la penumbra. El fenómeno del niño. Se escuchaba tanto esa expresión por aquella época, pues a ese comportamiento anormal del clima se le atribuía una de las peores sequías de la historia, que nos agarró con una deficiente infraestructura energética y nos puso ante una dramática crisis en los niveles de los embalses, obligándonos a vivir a oscuras por casi un año. ¿Y qué me dicen del fenómeno de la niña? Aunque menos frecuente que su hermano, esta también causa sus estragos. Y solo para ponerles un ejemplo, del que por mi edad sí tengo recuerdos, entre 2010 y 2011, Colombia vivió una de las más devastadoras épocas de lluvia de su historia, intensificada por, claro, el fenómeno de la niña. Desbordamientos de ríos, derrumbes, inundaciones, avalanchas y sus consecuentes daños y víctimas hicieron parte de la aciaga memoria de este país frente a ese fenómeno natural, el más fuerte quizá de este siglo en nuestro país. A pesar de que ya deberíamos estar acostumbrados a los fenómenos del niño y la niña, Colombia está lo suficientemente lista para enfrentar la visita de estos problemáticos hermanos. ¿Podemos prevenir que causen tantos estragos? ¿Qué hacer desde nuestra cotidianidad para estar más preparados ante su llegada? Acompáñenme a pensar en voz alta. Vivo en la localidad de Suba y debido al fenómeno de la niña, pues tuvimos muchas afectaciones en nuestro hogar junto con mi esposa. En bastantes ocasiones teníamos que levantarnos sobre la madrugada mientras caían fuertes aguaceros y se filtraba sobre el techo, las paredes, y teníamos que ponernos impermeables dentro de la casa y tapar todo lo que pudiéramos con plástico, mientras lográbamos ir sacando el agua que se iba acumulando en donde vivíamos. Los dueños intentaban arreglar día tras día después de cada fuerte aguacero, pero pues debido al agua torrencial y a los fuertes vientos, pues siempre volvía a lo mismo. En mi experiencia como periodista ambiental, lo que uno ve es el mayor registro en cuanto a afectados, pero también estos reportes del IDEAM sobre la intensidad de estos fenómenos de variabilidad climática del niño, de la niña, cada vez más afectados justamente o por el exceso de lluvias o por el exceso de sequía. Así que es una constante que he venido, digamos, observando en los últimos años. También incluso cómo esta falta quizá de preparación nos ha costado también muy caro a lo largo de los años. Es la primera vez hoy en Colombia que se habla de formar territorios, de hacer el territorio de acuerdo al agua, de eso nos hablaba antes, y esa es una oportunidad de oro justamente para mitigar los riesgos por los fenómenos de variabilidad climática. Bienvenidos de nuevo a Chévere Pensar en Voz Alta, este programa del canal institucional que nos despierta muchas inquietudes y nos ayuda a resolver otras tantas. Y seguramente todos nos hemos preguntado y hemos escuchado hablar en repetidas ocasiones sobre los fenómenos del niño y de la niña, pero sabemos en realidad qué son, cómo nos afectan y si podemos quizá aportar algo para que el impacto de estos fenómenos de variabilidad climática sean menores. Pues para resolvernos todas esas inquietudes, hoy nos acompaña Gislian Echeverry Prieto. Ella es directora general del IDEAM. Gislian, bienvenida y gracias por acompañarnos en este espacio para
pensar en voz alta estos temas que nos interesan a todos y todas. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Gislian, yo quisiera que arrancáramos primero con no tanto el tema del fenómeno del niño y de la niña, sino con un contexto, porque suele suceder que confundimos dos términos como lo son clima y tiempo. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la principal diferencia entre estos dos términos? Como para tener claro y arrancar ya la conversación en sí. En términos muy generales, el clima son esas condiciones que se establecen en un lugar históricamente, es como las condiciones de fondo, por así decirlo. Y cuando hablamos de tiempo meteorológico, es la manifestación de ese clima día a día. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de una temporada de más lluvias, sería la condición climática, pero en una temporada de más lluvia podemos tener un tiempo soleado, por ejemplo. Habrá días donde el tiempo meteorológico será de lluvias y otros días donde será de sol. Entonces, la diferencia es de alguna manera temporal entre clima y tiempo. El clima nos da un panorama de más largo plazo que el tiempo. Ok, sí, el clima de pronto hace alusión más a una medición que se ha hecho con el tiempo, o sea, con el tiempo, es decir, con el transcurrir de ciertos periodos, mientras que el tiempo meteorológico se refiere más a lo que puede pasar hoy, mañana o de aquí a 2 días respecto a el clima, podríamos decir. Exactamente. Por eso hablamos de cambio climático y no de cambio de tiempo meteorológico. Ok, bueno, ¿qué es el fenómeno del niño y qué es el fenómeno de la niña? Bueno, son fenómenos de variabilidad climática, es decir, con unas escalas de tiempo, digamos, más o menos grandes. Son fenómenos naturales que se han dado siempre, que hacen parte de los ciclos naturales del planeta y que tienen que ver con ese acoplamiento del océano y de la atmósfera. Entonces, tiene que ver específicamente con el Océano Pacífico. Ambos fenómenos se refieren a condiciones del Océano Pacífico. Entonces, el fenómeno del niño es cuando el Océano Pacífico, las aguas del Océano Pacífico, sobre todo a la altura ecuatorial, empiezan a calentarse, a tener temperaturas por encima de lo habitual. Y el fenómeno de la niña es el efecto contrario, cuando esas aguas empiezan a enfriarse por debajo de lo que habitualmente está la temperatura. Ok, y eso genera unos efectos, ¿no? Porque, claro, sucede que cuando nos dicen el niño, sol, la niña, lluvia, no es tan así y en particular para nuestro país que está ubicado en el trópico, ¿no? Sí, así es. Entonces, el fenómeno como tal inicia en el océano, o sea, se instala en el océano. Pero eso tiene unas repercusiones en la atmósfera por ese acoplamiento océano-atmósfera, es decir, no son independientes. Entonces, cuando el océano empieza a calentarse, empieza a tener unos efectos sobre la atmósfera que es un solo fluido. Entonces, en el caso del fenómeno del niño para Colombia, lo que ocurre es que se lleva la nubosidad y lo que hace es generar condiciones más secas en nuestro territorio. Sí. Y en el fenómeno de la niña ocurre lo contrario, lo que hace generar condiciones de mayor nubosidad y por tanto intensificar las lluvias. Eso es para Colombia, pero en cada parte del mundo el fenómeno se manifiesta de maneras diferentes. Claro. Y no es solo en el Pacífico colombiano, si bien hablamos del océano en esa costa del país, nos termina afectando de una u otra manera en todos los rincones del país. Sí, y eso sucede porque la atmósfera es un solo fluido, la atmósfera no está separada en el planeta, es un solo fluido, entonces lo que hay es como un reposicionamiento de las precipitaciones. Entonces, si yo tengo grandes precipitaciones en un lado del planeta, pues en otro lado va a haber sequía porque se está reposicionando esa precipitación. Entonces, lo que hace el niño y la niña es alterar la normal climatológica, alterar los patrones normales de clima y, llevarse lluvia para un lado y causar sequías en otro lado. Entonces, en cada rincón del planeta tiene un efecto diferente. Ok, pero en Colombia, a grandes rasgos y en general, sí podríamos decir que el niño se asocia normalmente con sequías, con tiempo seco, mientras que la niña se asocia más con lluvias, aunque de acuerdo al territorio también puede variar, pero esa sería como la asociación. Ese es en términos generales lo que ocurre en nuestro país. Y con es un fenómeno, ¿no? ¿Quiere decir que no es normal que ocurra? No, es un fenómeno natural, es normal y ha ocurrido desde siempre, no tiene una causa antropogénica, es decir, no es causado por el hombre como el cambio climático, es algo natural de los ciclos atmosféricos y oceánicos. ¿Es más común que ocurra uno que otro o hay cierto periodo de tiempo para uno y para otro o en realidad no podemos ser tan exactos? Bueno, esa pregunta está muy buena porque, digamos, naturalmente es mucho más fácil que ocurra la niña por los temas de vientos y de enfriamiento, pero lo que estamos notando en los últimos tiempos, debido al calentamiento climático, y esto necesita mucha investigación a nivel global, pero es muy probable que en las próximas décadas sea más recurrente el fenómeno del niño que el fenómeno de la niña.
pero sí, no hay forma de saber si en el 2020 tuve niño, en el 2022, o sea, saber programarnos para Claro. saber cuándo van a llegar, no hay forma de Sí, saberlo. porque finalmente ni el clima ni el tiempo meteorológico son unas ciencias exactas, ¿no? Frente al fenómeno del niño, ¿cómo el IDEAM determina qué se está viviendo? O el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña. ¿Qué factores le indican a esta entidad para alertar al país? Oiga, está pasando esto y se acerca este fenómeno, etcétera. ¿Cuáles son los estudios? Sí, efectivamente, como tú dices, el IDEAM, que es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, es un instituto encargado del monitoreo ambiental de todas las matrices ambientales, de agua, de aire, de suelo, de bosques y también del clima. O sea, incorporamos todo el monitoreo ambiental y tenemos una línea de servicios hidrometeorológicos que está más en la línea del Sistema Nacional para Gestión de Riesgo y Desastre y una línea de estudios ambientales que va, digamos, analizando el territorio a lo largo de la historia. Tenemos entre 30 años de datos para algunas variables e incluso 50 años de datos para otras variables y eso nos permite determinar, por ejemplo, en el caso del clima, conocer cuáles son los patrones, las variables o las normales climatológicas de cada punto del país, cómo usualmente se comporta el clima y nos permite, por tanto, saber y alertar cuándo estos patrones climáticos están cambiando en el país. Es decir, desde el IDEAM podemos saber cuándo hay un récord de temperatura, por ejemplo, ya sea máxima o mínima, cuándo tenemos récords de precipitación. Y en relación a estos fenómenos, nosotros no hacemos un monitoreo directo del fenómeno, o sea, no hacemos unas mediciones en todo el océano Pacífico directamente, pero sí tomamos los modelos globales de agencias como la NOAA, por ejemplo, de Estados Unidos, que sí tienen la tecnología y las capacidades para ese seguimiento directo, tomamos ese input y hacemos un downscaling al territorio de los efectos que pueda ocasionar. Entonces, el seguimiento y la declaratoria de estos fenómenos se hace desde entidades internacionales como la NOAA, por ejemplo, o Copérnicus, que es el Centro Europeo, y también son alertas que se generan desde la Organización Meteorológica Mundial. El IDEAM es el punto focal, es decir, es quien representa a Colombia ante la OMM. Nosotros tomamos esa información de primera mano cuando se empieza a alertar sobre la llegada del fenómeno y empezamos a hacer un seguimiento de esos impactos en el territorio nacional. Desglosémoslos. Con el fenómeno de la niña se hace el estudio y se dice esto va a ocurrir o está ocurriendo porque en el Pacífico está pasando esto. ¿Cuáles son esos factores? Sí, hay algo que se llama, hay un índice que va determinando la temperatura del océano. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos en una fase neutra, es decir, las temperaturas tanto del agua superficial como subsuperficial están en temperaturas normal, estables dentro de los rangos, no es una temperatura única. Y cuando empieza esta temperatura a disminuir, que es el caso de la niña, cuando hay una disminución de 0.5 grados, se dice que empieza a configurarse un fenómeno de la niña. Lo que hacemos antes de que se configure es a través de estos modelos globales que más o menos digamos con los inputs de entrada de vientos, de temperatura y diferentes información, modelan, predicen qué va a ocurrir. Ahorita estamos hablando de un 70% de probabilidad de que ocurra la niña, es decir, que las aguas se enfríen. Pero ese 70% de probabilidad nos da un 30% de incertidumbre, o sea, de que no pueda ocurrir. Entonces, en este momento tenemos cierta certeza de que se enfríen las aguas, pero no tanta de que se consolide el fenómeno. Y hay una diferencia importante y quiero hacer esta acotación, porque el agua se pueden enfriar, pero yo no puedo declarar un fenómeno hasta que ese enfriamiento no permanezca durante un tiempo, para hablar de consolidación del fenómeno. Y estos son parámetros técnicos. Entonces, estaríamos esperando en este momento que se enfríen las aguas, pero no necesariamente que se consolide un fenómeno de la niña. Tendríamos que esperar todavía avanzar en la predicción en los modelos y efectivamente en ese enfriamiento. O sea, ahorita está ese pronóstico, podría suceder, pero no se puede decir en concreto va a pasar, sino que sube la posibilidad de que eso suceda. Y ¿cierto? se habla por trimestre, regularmente no decimos el 15 de julio va a entrar la niña, porque imagínate una gran masa de agua, es como en la casa tú hierves agua y la pones a freír, tú no dices en 2 minutos se fría, ¿no? Exacto. Va a depender muchas cosas, una gran masa de agua y no sabemos la fecha exacta en que se va a enfriar ni cuánto tiempo va a estar con ese enfriamiento. Entonces hablamos de probabilidades dentro de trimestre, entonces decimos una probabilidad entre agosto, septiembre y octubre de que configure la niña, es decir, en uno de esos meses puede empezar a enfriarse las aguas del océano. Podríamos decir entonces que estos fenómenos del niño y de la niña en sí no son los que generan esos grandes impactos que vemos en ciertos momentos en el país, ¿no? Porque documentándome un poco sobre este tema me encontraba con que
hay unos puntos críticos que tienen que ver, por ejemplo, el fenómeno de la niña, cuando coincide además con el periodo de más lluvias en el país, y el del niño cuando coincide con el periodo de menos lluvias, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto sobre la relación entre esos dos fenómenos? Sí, es que como hablábamos de clima, hay unos patrones, unas normales climatológicas en los territorios, es lo que suele ocurrir. Cada región del país tiene un comportamiento climático diferente o un régimen pluviométrico, es decir, no en todo el país llueve al mismo tiempo, ni de la misma manera, ni las mismas veces al año. Eso también es importante saberlo porque eso también nos permite entender que estos fenómenos, como el niño o la niña, tampoco van a causar el mismo impacto en todo el territorio nacional. Entonces, esa es como una primera capa, son esos patrones climatológicos históricos del país, donde en regiones como la región andina y la región Caribe, tenemos 2 épocas de más lluvias y 2 épocas de menos lluvia. Eso es lo que suele pasar. Estos fenómenos climáticos de alguna manera se superponen sobre lo que está ocurriendo normalmente en el país, que se debe a otros fenómenos, en este caso algo que se llama la zona de confluencia intertropical, que es la que nos marca esas temporadas de más o menos lluvias, ya que no tenemos estaciones como primavera. No, decimos a veces invierno, verano, pero resulta que no es tan así. Sí, nosotros hablamos de más y menos lluvias, porque de hecho ni siquiera podemos hablar de época seca, porque en Colombia no tenemos época seca. En la época de menos lluvia igual llueve. Llueve todo el año. Exactamente, igual llueve. Entonces están estas normales climatológicas en el país ocurriendo. Regularmente enero y febrero son meses más secos, si lo decimos de esa manera. Octubre es un mes más lluvioso. En región andina y Caribe, Amazonía Orinoquía es diferente, Pacífica es otra historia. Se superpone, digamos, llega una niña, ¿sí? La niña va a causar efecto durante todo el año, aún en la época seca o en la época de lluvias. Lo que pasa es que se va a sentir más el efecto porque en la época de menos lluvia, voy a decir cualquier cosa, llueven 5 gotas. Sí. Llega la niña y pone 5 más, pues son 10. Claro. Pero en la época de más lluvia están lloviendo 10, más las 5 de la niña son 15, entonces exacerba e intensifica el efecto. Y lo mismo ocurre con niños. El año pasado nosotros declarábamos el niño en noviembre que estaba lloviendo y las personas eran como, están locos, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo van a decir un niño si estamos en lluvia? Si está el niño, si está generando un efecto, no significa que no vaya a llover, significa que en la época de más lluvia va a disminuir un poco, pero donde se va a sentir más fuerte, no solamente porque esté ahí, es donde se siente más fuerte es cuando estamos en época seca, porque si caían 3 gotas en época seca, pues el niño las va a quitar. Entonces, lo que hacen estos fenómenos es intensificar o exacerbar los efectos que ya están ocurriendo en el país. Y entonces cuando eso ocurre, tenemos esas situaciones que en el caso del fenómeno del niño, cuando coincide con estas temporadas secas y llega con mucha fuerza, tenemos esas sequías, incendios forestales, la baja en los niveles de los embalses que nos llevan de pronto a racionamiento energético. Y en el caso de la niña, tenemos también otros efectos que pueden ser también muy adversos para el día a día de las personas, ¿no? Tenemos avalanchas, desbordamientos de ríos, situaciones en particular que nos afectan en nuestro día a día. ¿Qué debería estar haciendo, qué debería hacer el país? Porque pues finalmente estamos ante situaciones que ocurren, ante fenómenos de variabilidad climática que no podemos evitar, pero así como, no sé, los países que están en zonas de alta sismicidad, pues toman unas precauciones. ¿Qué debería hacer Colombia al respecto para que cuando lleguen estos fenómenos podamos estar más preparados y pues no se nos convierta esto en grandes tragedias como ha solido ocurrir? Sí, efectivamente, la gestión del riesgo involucra diferentes variables. Uno es ese monitoreo de la amenaza, o sea, lo que se conoce como amenaza, que en este caso sería la amenaza climática. Una primera acción supremamente importante es ese monitoreo continuo, la generación de alertas tempranas, que podamos saber con anticipación que va a ocurrir un fenómeno fuerte, ya sea un fenómeno torrencial, o incluso ahorita en temporada de huracanes o en ciclones tropicales, que podamos con antelación saber qué va a ocurrir para que se tomen acciones de manera preventiva, ya sea resguardos o incluso en fenómenos muy fuertes evacuación. Entonces, lo primero en línea de la amenaza, que es uno de los componentes del riesgo, es fortalecer ese monitoreo. Y ese monitoreo inicia desde los entes territoriales. En la línea de respuesta al riesgo, los primeros respondientes son las alcaldías, luego las gobernaciones y luego el gobierno nacional. El IDEAM tiene un monitoreo de referencia a nivel nacional, pero no es posible, digamos, no es viable que el IDEAM pueda, como establecimiento público nacional, pueda monitorear cada metro cuadrado del país. Entonces hay que hacer una sinergia muy importante
con los entes territoriales para tener un monitoreo mucho más completo y con mucha más precisión. Entonces, por un lado está el tema de monitoreo y alertas tempranas. De hecho, la OMM tiene una bandera gigante, dice que para el 2030 deberíamos tener todos los países algo que se llama las alertas tempranas para todos, es decir, que toda la ciudadanía debería poder acceder a esa información para tomar medidas con antelación. Y el otro componente grandísimo del riesgo es la vulnerabilidad. El riesgo es la amenaza por la vulnerabilidad. Entonces, yo no tengo control sobre la amenaza, la puedo monitorear para anticiparme, pero no puedo detenerla. No puedo tener un ciclón tropical, no puedo tener un aguacero, no puedo tener la sequía. Y el otro componente del riesgo sobre el que tengo mucho más control es la vulnerabilidad, es decir, la capacidad de respuesta a esa amenaza. Y esa vulnerabilidad tiene que ver con muchos factores, eso es un tema multisectorial, tiene que ver con la capacidad de, por ejemplo, las casas, regularmente en temas de lluvia, de niña o de lluvia muy fuerte, eventos extremos, lo primero que vuelan son los techos, entonces el refuerzo, la infraestructura que tiene el país, las vías, efectivamente empiezan a subir los riesgos de deslizamientos, de crecientes súbitas, de inundaciones. Entonces, esa capacidad de infraestructura que tenga el país para responder a esto, pero también en épocas de sequía, algo que se dispara mucho son los incendios forestales, por ejemplo. Entonces, la capacidad de evitarlos desde la ciudadanía, la prevención siempre es lo primero y después la capacidad de poderlos atender de manera temprana. Entonces, hay muchas líneas de trabajo y lo que debe hacer el país, ya que esta amenaza no tenemos ningún control, es empezar a disminuir su vulnerabilidad ante lo que, más allá de la línea del niño, ante el cambio climático. Estamos en este momento en el puesto 8 en la escala de países, 28, perdón, estamos en el puesto 28 en la escala de países más susceptibles de riesgo climático. Entonces, eso también es bastante delicado. Ok, bueno, para resumir un poquito esto, entiendo entonces que la función del IDEAM es la de estudiar y generar las alertas para que las entidades del Estado, del orden regional, nacional, tomen acciones para mitigar los posibles efectos, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer de pronto nosotros en nuestra cotidianidad para estar preparados y para de pronto evitar que cuando aparezcan estos fenómenos, esto derive en tragedias? O sea, desde nuestro día a día, ¿cómo podemos aportar para que no sea tan fuerte ese impacto de estos dos fenómenos cuando aparecen? Pues la apuesta debe ser siempre a la seguridad, ¿no? Y la seguridad inicia con informarse desde las fuentes oficiales. Regularmente cuando estamos en estos fenómenos de niño, de niña o de temporada de ciclones tropicales, se generan muchas fake news, muchas noticias falsas, mucha desinformación, unas que generan pánico y otras que generan la inacción. Entonces, lo primero es acudir a fuentes oficiales para entender realmente qué es lo que está pasando. Porque, como te decía anteriormente, los fenómenos no tienen el mismo impacto en todo el país. Entonces, se puede generar una alerta de lluvias en el norte del país y en la Amazonía puede estar en sequía. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Las fuentes oficiales o la fuente oficial de información climatológica en el país y la autoridad meteorológica en el país es el IDEAM. Entonces, la primera invitación es a consultar. Diariamente nosotros emitimos diferentes boletines y comunicados, entonces lo tenemos a un nivel técnico muy detallado, lo tenemos a un nivel mucho más resumido, pero también tenemos videos pronósticos y tenemos, digamos, muchas formas mucho más pedagógicas y sencillas para la que la ciudadanía consulte y pueda tomar decisiones en su cotidianidad. Por ejemplo, si hay un riesgo de alerta roja de deslizamiento, pues, y tengo planeado unas vacaciones, un viaje, pues tengo que tomar precauciones. Por ejemplo, entonces la seguridad, primero tener en cuenta la información oficial también para esa toma de decisiones en el día a día y hay muchas líneas que en esta recomendación la dan los entes territoriales, que ya dependen, pues si está cerca de un sitio de riesgo, pues acudir a la entidad territorial para saber si hay que hacer, no sé, prevenir o reforzamientos, bueno, etcétera. Y la otra cosa que es muy importante es que la ciudadanía son los vigías. Las alertas tempranas se complementan con los vigías, con la ciudadanía, que es la que puede dar alerta. Entonces, por ejemplo, temas de la cotidianidad para no irnos a las super mega infraestructuras. Hay personas que logran hacer el llamado, la denuncia de que un poste se cae o que un árbol se cae y sabe que vienen lluvias, pues es importante tomar acciones antes de que esto pueda causar estragos, que pueda cobrar vidas humanas o impactos económicos. Entonces, en la cotidianidad estar muy atentos siempre a la seguridad. Reportándole a las autoridades Reportando locales, a las autoridades. ciudad. Y eso es importante, saber a quién acudir.
Entonces, el IDAN da la alerta, pero el IDAN no puede tomar acciones sobre un municipio para podar un árbol o para cambiar un letrero o una valla, pero sí son las alcaldías las que pueden atender este tipo de... Y en general, quizá la recomendación también va a situaciones cotidianas que tienen que ver con la conciencia sobre el medio ambiente y el entorno en el que vivimos. ¿A qué voy? A que, por ejemplo, sabemos que en época de fenómeno de la Niña y de más lluvias, ese incremento en las precipitaciones hace que, por ejemplo, se taponen las alcantarillas. Entonces ahí es como el consejo de siempre: mire, cuide su ciudad, cuide su entorno, no arroje basuras a las calles. En el caso del fenómeno del Niño, pues pilas con las quemas. Residuos en los parques etcétera. naturales, el turismo responsable. Sí, es que son muchas cosas y si nos vamos a eso hay que verlo de una manera mucho más estructural. Nuestras prácticas, nuestros modos de vida realmente no son muy sostenibles y no ayudan mucho. Entonces, un ejemplo claro es el que estás diciendo, el tema de los residuos sólidos, sobre todo en las urbes, que hacen que estos sitios de drenaje que están destinados para evitar inundaciones, por ejemplo, se taponen y pues no cumplan su función y se deben a unas malas prácticas ciudadanas. En el tema, cuando hay incendios, hay muchas personas que siguen quemando basura o siguen teniendo quemas, que en época de sequía esto se puede extender y volverse un problema muy grave. Entonces, dependiendo del territorio y el momento en que estemos climáticos, las recomendaciones están muy enfocadas también a tener unas prácticas mucho más sostenibles, porque al final esto se devuelve para los mismos ciudadanos. Claro. Es decir, si yo tapono los desagües con residuos, pues la inundación va a ocurrir y van a ser impactos y van a ser consecuencias para la misma ciudadanía. Y ahí sí, como decían los mayores, las abuelas y las mamás, después no esté lamentando. Exactamente. Bueno, Gislian, muchísimas gracias por esta conversación, por ayudarnos a aterrizar un poco ese tema del cual escuchamos todo el tiempo hablar, pero quizá no tenemos claridad, y sobre todo por dejarnos este mensaje de prevención que debemos tener para que cuando estos fenómenos, que definitivamente son inevitables, aparezcan, podamos mitigar su impacto y no terminemos precisamente lamentándonos por lo que no se hizo. Gracias. Y aunque no aparezcan los fenómenos en época de más lluvia y menos lluvia, igual siempre todas las precauciones y la seguridad. Listo. Gracias, Gislian, por acompañarnos, por darnos claridad sobre este tema. Bienvenida siempre a este espacio para pensar en voz alta. Y a ustedes, muchas gracias también por acompañarnos, por hacer parte de esta discusión y por llevarse esos mensajes a casa que seguramente podrán aplicar en su día a día, porque pues definitivamente estamos en este planeta que es de todos, que hace parte de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad, y que debemos cuidarlo, por supuesto, para no tener que luego lamentar consecuencias por las acciones que no se tuvieron en cuenta. Gracias entonces, los invitamos a que nos sigan acompañando en los nuevos episodios que se nos vienen de Chévere Pensar en Voz Alta. Hasta la próxima.